Hola, soy Argilio Jesús Durán Pachano, profesor universitario, médico cirujano y oftalmólogo. Primero que nada, estoy muy agradecido por la invitación del comité organizador del primer Congreso de Odontología y Salud Pública a realizarse de manera virtual el 5, 6 y 7 de diciembre del 2020. Patrocinado por las facultades de Odontología y Medicina de nuestra ilustre Universidad de los Andes. El tema que vamos a tratar es relacionado a las infecciones orbitarias por cercanía de estructuras anatómicas. Como lo dije anteriormente, soy médico cirujano y oftalmólogo egresado de la Universidad de los Andes, profesor asistente de la Cátedra de Anatomía Humana, Departamento de Ciencias Morfológicas, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes. Además, soy coordinador de anualidad de pregrado en la Escuela de Medicina y también doy docencia en algunos posgrados adscritos a la Universidad de los Andes. Soy investigador, miembro actual de las sociedades científicas de la Sociedad Venezolana de Oftalmología y la PAO, que es la Sociedad Panamericana de Oftalmología. Para comenzar el estudio de la órbita como tal, en cuanto a los procesos infecciosos que pueden de alguna manera involucrar esa órbita, es importante tener clara la anatomía. Primero que nada, ¿qué es la órbita? La órbita es una estructura anatómica que tiene una forma de pirámide truncada. Tiene una pared superior, una pared inferior, una pared externa y una pared interna, la cual está conformada por los diferentes huesos que en ella se encuentran. Vemos que también esta órbita pues tiene una serie de dimensiones, como lo vemos acá en este cuadro que vemos a su lado derecho, donde podemos evidenciar la altura, que es esto que vemos aquí, del orificio anterior, que es de 35 milímetros, por un ancho, que es esto que vemos acá, de 40 milímetros. Tiene un volumen de 30 cc, una profundidad de 45 milímetros y una distancia interorbitaria de 25 milímetros. La distancia de la pared posterior al ojo es unos 18 milímetros. ¿Con qué finalidad? Pues tenemos que tener claro estas dimensiones. Pues si estas dimensiones por alguna manera, por algo que esté sucediendo, se alteran, estamos hablando de algún daño que se está originando en esta órbita. Entonces hay que investigar qué está sucediendo. Pueden ser daños de traumatismo hasta procesos infecciosos que nos estén causando todo ese tipo de alteraciones. Comencemos con la pared orbitaria superior, que la vemos acá. Está constituida por una serie, como vemos acá, de huesos. Tenemos el hueso frontal y el ala menor del efenoide. En cuanto a sus elementos o estructuras anatómicas o detalles anatómicos que encontramos en la pared o órbita superior, tenemos la fosa de la glándula lagrimal, la cual es de importancia porque en ella se aloja la glándula lagrimal en el ángulo supraexterno. Tenemos la fosita troclear, en el cual aloja la tróclea, que es una de las inserciones del músculo oblicuo superior, y el foramen supraorbitario, que forma parte del sitio donde va a encontrarse el nervio supraorbitario, siendo este nervio supraorbitario uno de los elementos importantes de la inervación periorbitaria como tal. En cuanto a sus relaciones, pues los diferentes elementos anatómicos que se encuentran cercanos a esa órbita, a esa parte orbitaria superior, que es la glándula lagrimal, la meninge, los senos frontales hacia la parte interna, el nervio frontal y troclear superinterno
y el músculo oblicuo superior de igual manera. Ahora, la pared orbitaria lateral está constituida por una serie de apófisis y una superficie. En cuanto a las apófisis que vamos a mencionar, son la apófisis orbitaria del malar, que la vemos acá, hacia la parte más anterior, la apófisis orbitaria externa del frontal, que la vemos hacia la parte superior, y la superficie orbitaria del ala mayor del efenoide, que la vemos hacia la parte más interna. Si continuamos con la pared orbitaria lateral, en cuanto a los elementos que encontramos en esta pared, el primero de ellos de gran importancia es el tubérculo de Wigner, el cual nos sirve de anclaje para elementos ligamentosos. También tenemos en la parte superior la sutura frontocigomática. En cuanto a sus relaciones, pues está íntimamente relacionado con la fosa temporal, músculo recto externo, recuerden que estamos hablando de la pared lateral, conducto malario contenido, glándula lagrimal en la región superior externa y las inserciones del tubérculo de Wigner, que fue lo que ya habíamos mencionado. En cuanto a la pared orbitaria medial, también tiene una constitución que está dado por el hueso maxilar superior. En este caso hablamos de la apófisis ascendente del maxilar superior, el hueso lagrimal, el cual es de gran importancia porque allí vamos a encontrar parte del saco lagrimal. Hacia la parte más interna tenemos la lámina papirácea del etmoide y en su interior vamos a ver el cuerpo del efenoide. En la pared orbitaria medial pues tenemos también estructuras, como lo mencionamos anteriormente, de gran importancia porque pues alojan de alguna manera estructuras importantes de la vía lagrimal, como es el saco lagrimal. Vemos acá la fosa lagrimal en todo su esplendor y la sutura frontoetmoidal hacia la parte más posterior. Relaciones, pues está íntimamente relacionado con la cavidad nasal, las celdillas etmoidales, seno efenoidal hacia la parte posterior, recordando que el seno efenoidal todo estaría hacia la parte por esta zona más o menos, y los músculos oblicuos, en este caso estaríamos relacionados íntimamente con el oblicuo superior y el recto interno, cuando hablamos de la pared medial, bien, y el saco lagrimal, por supuesto. Muy bien. En cuanto a la constitución de la pared orbitaria inferior, también, como todas las paredes, está constituido por apófisis. Vemos que una de esas apófisis que lo integran es la apófisis piramidal del maxilar superior. Luego tenemos las apófisis orbitarias del malar y por último tenemos las apófisis orbitarias del palatino o las apófisis orbitarias palatinas. Esa sería la constitución inferior o orbitaria inferior. Elementos importantes en esta zona, el canal infraorbitario, el cual es importantísimo porque aloja de alguna manera también al nervio infraorbitario, nervios de suma importancia en la inervación periorbitaria o facial desde el punto de vista nervioso. En cuanto a sus relaciones, íntimamente relacionado con el seno maxilar y los músculos, como estamos en la pared inferior, con el recto inferior y oblicuo inferior, y los vasos y nervios infraorbitarios por la cercanía del canal infraorbitario. Un punto importante que se tiene que tener en cuenta son las comunicaciones. Las comunicaciones son espacios que nos permiten comunicar diferentes fosas, diferentes cavidades en todas las estructuras cercanas a la órbita. Comencemos con los agujeros etmoidales, como lo vemos acá. Tenemos el agujero etmoidal anterior y el agujero etmoidales posteriores, los cuales están ubicados en la pared orbital medial a lo largo de la estructura frontoetmoidal. ¿Qué pasa a través de ellos? A través de ellos pasan las arterias etmoidales anteriores y posteriores, sirven como punto o como límite quirúrgico para la extensión superior en la cirugía de pared medial.
y limitan la manipulación de la pared orbital medial por debajo del nivel de los agujeros, donde ayudan a prevenir de alguna manera la llegada inadvertida o no deseada a la bóveda craneal. Luego tenemos la fisura orbitaria superior, en cual pues es importante en esta zona los nervios craneales, en este caso el número 3, motor ocular común, el 4, el nervio patético, y el sexto, denominado motor ocular externo, pasan por esta fisura o hendidura orbitaria superior. También acompañan a estos nervios parte de la primera división del quinto par craneal, que es el trigémino. En la primera división sería la rama oftálmica como tal, y las fibras nerviosas simpáticas. La mayor parte del drenaje venoso del órbito pasa a través de la fisura como tal por medio de la vena oftálmica superior, la cual drena a nivel del seno cavernoso. Luego tenemos la fisura orbitaria inferior, que la vemos acá abajo, vamos a señalar en rojo, el cual está delimitado por los huesos efenoides maxilares y palatinos. Se encuentran en la pared lateral inferior de la órbita, y por esta fisura o hendidura pasa otra división del quinto par craneal o nervio trigémino, que es denominada la división maxilar como tal. Esta división maxilar está acompañada por el nervio cigomático y la rama de la vena oftálmica inferior. Es importante resaltar que esta rama cigomática, una vez que pasa cercanos al nervio, al agujero infraorbitario, se convierte o se llama como tal nervio infraorbitario, el cual pues emerge o sale a nivel del macizo facial o a la cara, aproximadamente a 1 centímetro por debajo del borde orbitario inferior. Esos detalles anatómicos son importantes. Ok, otro punto importante para estudiar la anatomía de la órbita es el septum orbitario. El septum orbitario, como lo vemos acá, señalado en rojo, es una capa de tejido fibroso fina que nace en el periósteo tanto superior, como lo vemos acá, como inferior. Este septum como tal, en el párpado superior, se fusiona con la aponeurosis de un músculo que se encuentra en la parte superior. Este músculo es denominado músculo elevador del párpado superior, que se encuentra aproximadamente a 3 milímetros por arriba del borde tarsal superior. Luego tenemos el drenaje venoso. Este drenaje venoso en la órbita del seno hemorroidal, del seno maxilar, la piel de los párpados y tejido periorbitario que confluyen, todo va a llegar ¿a dónde? A este seno que vemos acá, que es el seno cavernoso, gracias a todas estas ramificaciones que son parte de las venas, tanto oftálmicas superiores como inferiores. Esto explica el por qué las infecciones en los senos pueden progresar con cierta facilidad hacia la órbita y de la órbita hacia las otras estructuras intracraneales. Tenemos múltiples infecciones orbitarias que pueden afectar de alguna manera la integridad de ese cono ocular, de esa órbita. Entre las que podemos citar de mayor relevancia y mayor frecuencia son las celulitis. En este caso podemos hablar de celulitis presectales, gracias a que se encuentran antes del septum, y celulitis postsectales pues se encuentran por detrás del septum o orbitaria. Esta serie de inflamaciones pueden ser unilaterales en un párpado, supone motivo de consulta, incluso en el ámbito pediátrico, también puede ser en los adultos, pero es un motivo de consulta frecuente, como lo mencioné anteriormente. Estas infecciones pueden tener sintomatología o signos y síntomas como clínicos, como edema, rubor, calor, aumento de volumen.
Cuando hablamos de infecciones un poco más severas, pueden haber oftalmoplejías, es decir, que el paciente les cuesta movilizar sus ojos, bien, o realizar movimientos en cuanto a la desviación de la mirada. Y esto hay que tener claro a la hora del diagnóstico, bien, para nosotros poder instaurar un tratamiento, un manejo adecuado de estas infecciones como tal. Importante resaltar que las infecciones son las celulitis presectales, por lo general sus complicaciones no son tan graves, ¿okay? O no trae tantas complicaciones como la celulitis orbitaria. La celulitis orbitaria pues, no puede ocasionar complicaciones incluso desde el punto de vista neurológico. Todo por estructuras que se encuentran en su cercanía y las comunicaciones que pues ya mencionamos anteriormente. Por eso es que la anatomía es fundamental a la hora de compararla o de ir de la mano de la clínica para el diagnóstico de enfermedades. En este caso, de las enfermedades de la órbita, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. En cuanto a la epidemiología, las celulitis presectales y orbitarias se pueden encontrar en niños como en adultos. Cuando hablamos de niños, la celulitis presectal es más frecuente en niños menores a 5 años. Y cuando hablamos de celulitis orbitaria, es lo contrario, es en niños un poco más grandes, mayores de 5 años. En cuanto a su etiología, dependiendo de la celulitis o del proceso infeccioso que esté ocasionando el cuadro, la patología como tal, vamos a encontrar o vamos a tener la etiología de acuerdo a los microorganismos. En este caso, si hablamos de celulitis presectales, los microorganismos que con mayor frecuencia se involucran, ya sea por algún daño a nivel una herida, una lesión a nivel de la piel, a nivel de los párpados, estaríamos hablando de Staphylococcus aureus, Staphylococcus piógenes, Staphylococcus aureus meticilin resistente. Bien. Y cuando hablamos de celulitis orbitaria, son celulitis que están relacionados principalmente con sinusitis y los microorganismos que causan sinusitis en niños. En este caso, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus piógenes, Haemophilus notificable, Moraxella catarrhalis, gérmenes anaerobios, entre otros. Bien, eso es cuando hablamos en cuanto a la etiología o los microorganismos que con mayor frecuencia afectan a estos procesos infecciosos. En cuanto a la clínica, al hablar de celulitis presectales y orbitaria, se caracterizan básicamente por presentar edema, calor, rubor, aumento de tamaño en los párpados. Bien, cuando hablamos de celulitis presectales, cuando hablamos de celulitis orbitaria, aparte de eso que ya mencionamos, estos pacientes también pueden cursar con algo denominado oftalmoplejía. Es decir, que estos pacientes van a tener algún tipo de dificultad para realizar la movilidad de los movimientos, o la movilidad del ojo, tal, los movimientos oculares se ven afectados. Acá les traigo un cuadro donde pues podemos dividir los tres tipos de celulitis, tanto presectales, orbitarias, y las presectales cuando se dividen de acuerdo a la contigüedad, la cercanía y cuando es por diseminación hematógena. Vean que en ambas, como les dije, vamos a encontrar edema, eritema, momento de calor en los párpados, pero vean una diferencia, que en la orbitaria pues se encuentra afectada la movilidad, cosa que no pasa en las presectales. Puede haber proptosis, es decir, que el globo ocular pues se vea como que un poco expuesto, ¿bien?
eso puede ocasionar que de alguna manera podamos diferenciar entre una celulitis y otra. Entonces, cuando hablamos de proptosis, nos enfocamos más en la celulitis orbitaria. Disminución de la agudeza visual, en las presentales no es lo más común, en las orbitarias posiblemente sí, eso es algo importantísimo. A realizar exámenes de laboratorio, puede haber una leucocitosis, en la celulitis hematógenas, presectales hematógenas y orbitarias, en las de por contigüedad no, es decir, por lesiones de estructuras cercanas. Y puede haber fiebre en la hematógena y en la orbitaria, más no en la por contigüedad. En cuanto al diagnóstico, pues nos basamos en 3 pilares fundamentales. Uno es la anamnesis, el cuadro clínico y las imágenes. Cuando hablamos de la anamnesis pues de alguna manera nos permite recopilar la información de lo que está sucediendo o por qué sucedió esta patología. Si hay antecedentes de traumatismos oculares, si hay antecedentes de lesiones dentales o algo que involucre o alguna estructura involucrada cercana a la lesión, si hay antecedentes de vacunaciones por estafilococo, por hemofluorinfluencia tipo B. Cuando hablamos de la parte clínica, es importante tener claro los signos y síntomas que afectan de alguna manera cada celulitis, ¿sí? Tanto la celulitis presectal como la celulitis orbitaria, que los hablamos anteriormente. Y las imágenes nos va a dar una certeza diagnóstica en cuanto a identificar el tipo de celulitis a cual estamos enfrentando. Podemos comenzar de una rayo X simple, como esta que vemos acá, donde pues podemos ver una radiografía de cráneo mostrando niveles hidroaéreos, donde hay un acceso como tal a nivel de las paredes de la órbita. O estudios más complejos como tomografía o resonancias, donde pues vemos accesos subperiósticos, por ejemplo, como este. Podemos ver que hay una anormalidad en las estructuras que conforman la órbita. Vean acá, en esta zona. ¿Bien? Entonces, esa normalidad pues, nos permite identificar lo que está sucediendo en estas patologías como tal. En cuanto al manejo, pues el manejo se basa fundamentalmente en, ya una vez diagnosticada el tipo de celulitis que es, celulitis presectal o celulitis orbitaria, podemos utilizar un manejo o emplear un manejo vía oral para la casa, o podemos emplear un manejo intrahospitalario donde pues vamos a darle de manera continua el tratamiento antibiótico para el proceso infeccioso con otros tratamientos de soporte para tratar de mejorar ese cuadro infeccioso en estos pacientes, sobre todo en los pacientes pediátricos. Acá la bibliografía utilizada, donde pues se extrajo información. Una pequeña reflexión: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Aristóteles. Muchas gracias. Agradecidos nuevamente con el grupo, con el comité organizador del primer Congreso de Odontología y Salud Pública por este espacio que me permitió realizar esta ponencia. Espero que haya sido de su agrado. Me despido. Salud.